Es verdad que en Estados Unidos todo es muy caro. ¿Cuánto? ¿Cómo utilizar una lavandería real de Estados Unidos? Mi ropa secándose. ¡Mua! Hermosa, linda. ¿Cómo dar una nueva vida a una vieja fábrica por medio de un casino? Si no estuviera esta planta, no habría una Nueva York tal como la conocemos. ¿Cómo se puede hacer que una megalópolis sea cómoda para adultos, niños e incluso para los perros? Quisiera ser un perro de Nueva York. En este video comentaré con Nueva York como ejemplo cómo regresar la ciudad a sus habitantes. Resulta que se puede hacer que una zona de exclusión pueda convertirse en una zona de atracción. Nueva York es una de las ciudades más conocidas del mundo. Algunos se enamoran de ella de una vez, otros la odian. Hay razones para ambos casos. En este video voy a mostrarles cómo han cambiado las otroras zonas industriales de Manhattan y Brooklyn. Pero primero iremos a la ciudad de Bethlehem, donde nacieron los famosos rascacielos de Nueva York. En realidad estamos en el lugar donde nacieron los rascacielos. Para construir un rascacielos se necesita acero, metal laminado. Debe ser producido en algún lado, y el acero era producido aquí. La empresa Bethlehem Steel fue fundada en 1857. Durante el siglo XX su fábrica de acero era la más grande del mundo, además del metal para rascacielos, así como para los puentes más famosos de Estados Unidos. Aquí se producían barcos y equipos militares. Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa construyó más de 1000 barcos. Existe la idea de que fue la producción de esta fábrica lo que aceleró la victoria de los aliados sobre Alemania. Primero Bethlehem Steel se hizo un símbolo del poder industrial de Estados Unidos y luego de su decadencia. Desde los años 70 la industria estadounidense empezó a perder la competencia contra los productos baratos de Europa y Asia. En 1995 la planta estuvo parada y en 2003 la empresa se cerró rotundamente. Si no fuera por esta fábrica, tampoco existiría la Nueva York tal y como la conocemos. Es una historia de cómo Estados Unidos, de un país industrial, se convirtió en lo que tenemos hoy, es decir, en una potencia no industrial. Porque en un periodo no aguantó la competencia con Alemania y Japón. Durante más de un siglo, Bethlehem era una ciudad con una dependencia fuerte de la fábrica. Se puede compararla con la ciudad rusa de Vorkutá, por ejemplo, que vivía de las minas de carbón. Cuando empezaron a cerrar, la gente empezó a mudarse de allí y la ciudad prácticamente se volvió fantasma. El número de la población de Bethlehem prácticamente no ha cambiado tras el cierre. Cuando los trabajadores se fueron de los gremios, los turistas llegaron aquí. Hay un escenario para conciertos allí que puede acoger un festival musical como uno de jazz o uno cultural. Sin embargo, la zona industrial estuvo arreglada no por la cultura ni el arte. Aquí inauguraron un hotel, un estudio televisivo, oficinas y un casino. Precisamente por las ruletas y tragaperras organizaron todo eso. Pero al parecer de momento no le va muy bien al negocio lúdico. Tienen una licencia de casino solamente si tiene cierto número de jugadores. Si el número de jugadores se reduce, si dicen, por ejemplo, aquí nadie la necesita, hay que cerrarlo. Traen chinos para acá que fingen ser jugadores. Entregan un cupón a uno, los traen en un autobús por la mañana, por supuesto. Los chinos no juegan, solamente lo convierten en liquidez. Luego se quedan aquí sentados esperando su autobús de vuelta para ir al barrio chino de Manhattan. Aunque no les gusten los juegos de azar, aquí hay sitios que vale la pena visitar. Como ya sabemos, la idea de reconstruir incluso las fábricas de acero, convirtiéndolas en un lugar turístico, no es nueva. Existe un parque grande en Duisburgo alemán, Duisburg Nord. Allí también solía estar una fábrica de acero. Las autoridades de la ciudad tardaron mucho en decidir qué hacer con esta después de que la planta se cerró. Y no inventaron nada mejor que convertirlo en un parque enorme. Pero, a diferencia de los estadounidenses, en Duisburgo alemán uno puede entrar en estos gremios, tocarlo todo, subir al alto horno por estas escaleras. Es decir, hay un contacto más estrecho con toda esta arquitectura y es mucho más interesante. Pero por el otro lado, esta planta es buena porque uno ve los gremios no originarios, sino tal como lo dejaron. En alguna parte se derrumbó el techo, en otra la madera está hacia afuera. Se da la impresión de que los trabajadores se fueron de aquí, dejaron todo aquí y ya. No se puede tocar. El problema es que si te lastimas aquí, tendrán que hacerse responsables y pagar por eso. Así que es más fácil no dejarte entrar y ya. Hacerlo más seguro. Como dijiste, un zoológico industrial. Este pedazo de concreto simplemente está pegado a la nada, sobre un alambre que se pudrirá pronto y todo eso se caerá.
Por lo general, hicieron una urbanización bastante chula por acá, con estos puentes sobre lo alto, con muchos miradores, un cartel donde explican qué ocurría acá y qué condiciones de trabajo tenía la gente y cómo se organiza la producción de acero, e incluso cuentan sobre las flores que se plantaron acá. Claro, es sorprendente, este equipo gigante, un organismo de acero construido por el ser humano. Cuando uno lo mira, admira al ver la creación. Los resultados del trabajo humano son mucho más agradables que los de los bombardeos, destrucción y devastación. Como dicen, construir no es lo mismo que destruir. Además, en Pensilvania puedes visitar la lavandería local. Para un no estadounidense es casi igual que ir a un museo. Un pequeño recorrido por una lavandería estadounidense. ¡Denise! ¡Tatán! Es un usuario con experiencia, no le sorprende ya nada. Y a mí me sorprende todo. Esta pared es de secadoras y funciona con 25 centavos. Uno echa 25 centavos y el tiempo aumenta. Y su ropa se envía ya. Se ve realmente increíble. Aquí hay máquinas distintas, de unas muy grandes como estas. El costo de lavar también depende de su tamaño. Lavar allí cuesta 4,50. Estas también son lavadoras comunes, que parecen más a nuestras lavadoras caseras. Aquí meten el detergente y eso cuesta 4,25. Las máquinas como esta. Hay unas verticales en las que cuesta 2,50. Aquí hay una selección. OxiClean, Tide, Gain, All. Hay de todos los detergentes comunes del mercado masivo. Cada uno es suficiente para un lavado. Hay que mover esta cosa, llevarla hacia el detergente, echar 75 centavos. Y esta cosa lo sacará para que después lo recojas acá. Cabe destacar que esta cosa enorme es muy rara. Esto es de los 70 y esto es de los 80. Hay carteles originales allá, una máquina con refrescos. No suele haber de estos acá. Quedaron desde los tiempos cuando se abrió. Una máquina para cambiar. ¡Qué guay! Aquí uno mete un billete, por ejemplo, $1, y recibe monedas de 25 centavos. Como si las ganara en un casino, porque aquí todo el sistema funciona con monedas de 25 centavos. Mi ropa secándose. ¡Mua! Hermosa, lindísima. Pero volvamos al acero y rascacielos. El éxito de Bethlehem Steel coincidió con la construcción activa en Estados Unidos, cuando se erigían los edificios y puentes legendarios. Manhattan crecía activamente, convirtiéndose en la capital de negocios del mundo. Precisamente con esta isla, la gente asocia Nueva York. Aunque ahora la ciudad está compuesta de 5 distritos enormes y distintos, de veras surgía en Manhattan. Solamente a finales del siglo XIX se sumaron Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island. Manhattan es uno de los centros empresariales principales no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Aquí se encuentran las sedes de las marcas mundiales líderes y de la ONU, así como la Bolsa de Valores de Nueva York. Al mismo tiempo, Manhattan es el distrito más pequeño y más densamente poblado de Nueva York. Según el censo de la población de 2020, en 59 kilómetros residen 1,7 millones de personas, es decir, más de 28,000 personas por kilómetro cuadrado. Cuando la isla se llenaba de edificios, de oficinas y viaductos, no pensaron mucho en los ciudadanos. El negocio estaba en primer lugar. Incluso la parte costera se convirtió en una zona industrial de muchos kilómetros, con puertos, almacenes y muelles. Y eso, por cierto, significa no solamente la salida a la costa del Pacífico, sino también a 2 ríos grandes, East River y Hudson. Ahora están regresando todo este espacio a las personas. Otro rasgo particular del urbanismo de Nueva York es una enorme cantidad de muelles. Los hay en West River y Hudson. Hay un número enorme de muelles porque Nueva York y Manhattan estaba lleno de estos muelles, como si fuera un puercoespín. Como era también una ciudad industrial con el comercio, ya saben. Y ahora, por supuesto, todas estas empresas, ambas las comerciales e industriales, todos estos puertos fueron sacados lejos de la ciudad. Y fue una ciudad muy de moda la que recibió los muelles. Ya era súper cara y había que hacer algo con ellos. Durante los últimos 10 años en Nueva York se lleva a cabo la reconstrucción masiva de los muelles viejos.
Sí, algunos aún conservan su función original, la de transporte y logística, pero la mayoría de estos muelles fueron convertidos en espacios públicos. Los parques pequeños aparecen en los muelles, canchas deportivas, parques de recreo, edificios. Aquí se ve muy bien que este muelle, mira, tiene barcos. Y el siguiente ya tiene un hotel, que se llama el Muelle 17, por ejemplo. Ahora yo también me encuentro en el muelle en el que construyeron un espacio público de varias plantas. Miren cómo se ve. Veamos primero la planta baja. Aquí hay un barcito, un montón de personas haciendo parrilla, una cafetería. Es un muelle con sillitas, con estos camastros donde la gente está reposando. El césped, mira, una vista al centro. Estos rascacielos monstruosos. Y abajo están los árboles. Últimamente Nueva York se vuelve más verde año tras año. Cultivan estos jardines locales, donde sea posible, incluido el muelle antiguo. Es decir, era solamente un muelle donde construyeron la primera planta, con una zona verde allí, con un césped y un claro por acá. Y en el nivel inferior plantaron un bosque pequeño. Resultó muy guay, mira. La gente viene aquí para solearse. Aunque hace unos 10 años aquí había un muelle industrial, la gente quemaba la basura en los barriles y era un lugar completamente desagradable. Y ahora, todo verde y bonito. Todo este muelle estuvo reconstruido y ahora vamos a ver cómo hay mesas, bancas. En Nueva York no hay ningún problema con las bancas desde hace mucho. Son tantas que cualquiera puede sentarse y aún así van a sobrar. Aquí hay bancas por todas partes. Aquí hay personas recogiendo botellas que después llevan a entregar. Aquí de nuevo se ve que debajo del puente del viaducto hay un restaurancito de moda donde la gente se sienta. Aquí hay unas sillas altas como si fuera un bar para sentarse con la vista al agua. Otra vez, ¿ven qué variedad de lugares para descansar? Hay sillas altas como si fueran de un bar. Hay otras parecidas a puff hechos de los bancos que miran una a la otra, otra en medio de arbustos abundantes, bancas, 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 un número infinito de bancas y de lo verde. Estamos caminando por el otroro malecón desierto industrial hecho de concreto donde solía haber muelles para los barcos de carga, donde había basura, donde había vertederos y una zona industrial así de basura. Se puede ver en las fotos antiguas, como las de los años 90, precisamente aquí, unos indigentes marginados y los criminales de Nueva York quemaban barriles y basura con los rascacielos del distrito financiero de Nueva York. Y ahora, miren esta belleza, ¿es hermoso? La gente se solea. Y ahora, amigos, pasé a la parte oeste de Manhattan y ahora vamos a ver el parque largo al lado del Hudson. Homónimo, el parque de Hudson. Vamos a ver lo que hicieron con los muelles de allá y aquí hay algo que ver. Hay un espacio público muy chulo, extendido a muchos kilómetros. Hay fuentes de agua por todas partes. Hay gente tomando allí, se lo echa a sus vasos. Hay muchísimos árboles. Hay sillas por todas partes. Como ya había dicho, Nueva York no sufre una falta de sillas ni tampoco de agua potable. Están por todas partes, accesible y gratis. Tomé de nuevo. Por cierto, es muy cómodo, sobre todo con este calor. Hay muchas canchas deportivas. Al mismo tiempo hay canchas deportivas para actividades distintas. Por ejemplo, aquí hay unas para quienes van en patinetes y monopatines, hay rampas para ellos, hay árboles y bancas innumerables por todas partes. Tienen una ubicación muy buena para sentarse a disfrutar el agua. Aquí hay otro muelle, convertido en canchas deportivas y parques de recreo. El propio muelle se quedó, pero ahora ya no cumple con la función que tenía originalmente. El muelle 25. Aquí, como ya había dicho, hay un parque de patinetes. Lo bueno del espacio público es que cada persona, sin importar su edad ni tampoco sus intereses, encontrará algo que hacer sin falta.
En cuanto a Hudson River Park, aquí hay parques para niños pequeños, adolescentes, jóvenes, el mismo skate park. Y esto es para quienes quieren sentarse a leer un libro, hacer yoga o tal vez, no sé, jugar fútbol, tal vez. Es decir, por todo este parque hay un número infinito de actividades distintas y es sorprendente. Es algo que vale la pena aprender a la hora de proyectar espacios públicos. Estamos acercándonos al muelle 26. Aquí las obras continúan. Van a hacer algo, aquí van a construir algo nuevo interesante. Y el muelle 26, en el que me gustaría enseñarles un espacio público que hicieron. Es nuevo, muy de moda e interesante. Es una cancha deportiva. Además, trabajaron muy bien con la naturaleza de acá. Por cierto, aquí se ve como todo eso se veía. Aquí está el muelle 26. Era solamente un muelle de concreto. Y ahora tiene un espacio público chulo. Ahora vamos a ver en qué consiste. Aquí podemos ver un claro con este pasto denso donde la gente está haciendo deporte, yoga, se acuesta, se asolea. Aquí están las bancas también hechas de madera natural. Nada está pintado. La gente viene aquí con canastas para picnic, con el agua, algunos incluso traen vino. Desde este parque se abre la vista a Nueva Jersey. Ya es otro estado, pero por lo general es como una parte de Nueva York. Muchos neoyorquinos viven allá porque es más barato. Y van al trabajo a Manhattan a través del túnel por debajo del Hudson. Aquí construyeron una cancha de fútbol muy interesante. Aquí hay unas vigas de concreto en las que hay una red de una forma trapezoidal. Y por dentro hay una cancha deportiva. Es el mismo ejemplo cuando una cancha deportiva puede ser interesante y con estilo. La entrada está de este lado, de uno y del otro, no hay puertas ni nada más, simplemente es como una entrada de un lado. Allí la red que va al empalme. Además, lo interesante es que protegieron las columnas metálicas con esterillas para que la gente no reciba una lesión por si acaso. La gente percibe la seguridad con toda la seriedad aquí en Estados Unidos. Así que aquí no verán ningunos ángulos estrechos ni tampoco elementos que puedan hacerte daño. Porque, por si acaso, como ya saben, los tribunales estadounidenses condenan y dan indemnizaciones muy grandes. Detrás de la cancha deportiva vemos un anfiteatro con camastros donde la gente se asolea. Aquí, de nuevo, hay un urbanismo espectacular. Adentro hay una pérgola con columpios por uno y por el otro lado. Y, bueno, por acá se cuenta cómo se hizo por todas partes, en zonas distintas, con distintos tipos de plantas sembrados aquí. Y bueno, aquí en cada zona hay plantas distintas y se explica qué es lo que crece en cada parte. Es el mero final del muelle y por alguna razón está cerrado, pero aquí se podía salir del agua y hay algunas plantas que crecen cerca del agua. Aquí hay una cubierta de madera y las plantas crecen incluso en el agua. Allí está el nivel inferior de las plantas que crecen directamente en el agua. Y estos niveles, zonas entre más altos, hay plantas distintas a niveles distintos y todo eso se explica. Lo analizaron todo desde el punto de vista de la ecología, para que aquí crezca un número máximo de plantas. Al final de esta cubierta hay un mirador, donde puedes tomar el sol mirando a Nueva Jersey, descansar junto a tu perro, viendo los barcos que pasan por el Hudson, los ferries, todo eso. ¿Qué más falta para ser feliz? Por lo general, se presta mucha atención en Nueva York a los miradores y las zonas para disfrutar de la vista maravillosa. En todo el urbanismo nuevo se nota que se crean cada vez más miradores que dotan al espacio público de un valor adicional. Lo importante no es solamente que podamos pasear, sino que disfrutemos de la vista. Y aquí hay un resalte para que podamos acercarnos y ver una nueva zona donde viven los animales de los ríos y el mar, aquí directamente en el Bajío.
Allí está el Bajío, se puede ver. Si uno viene con un niño, es sobre todo interesante explicarle qué está pasando. Y de aquí se abre una vista bastante chula al Hudson, Nueva Jersey. Y parcialmente se ve el muelle donde acabábamos de estar. Seguimos adelante, hay más zonas. Fíjense qué variedad de lugares para sentarse. Uno puede sentarse en el pasto, columpiarse, acostarse en estos camastros. O, no sé, sentarse en estas bancas anchas donde alguien se acuesta y otro hace deporte. Tiene sillas y mesa con la vista a Manhattan y otros muelles. Y aquí hicieron una red. ¿Para qué? Para que la comida y vasos que trae la gente no sea llevada por el viento. Para que nadie aviente nada a ningún lado, hicieron esta red como un medio de protección. Pero otra vez, fíjense qué lugar tan acogedor crearon, como si fuera un bar. Al mismo tiempo, estas sillas están muy bien hechas. No solamente fue algo creado de la nada en un garaje, sino todo está muy concienzudo. Un reposapiés con todos sus detalles, mira, ¿ves? Cada tabla es de un tamaño distinto. Todo es de una forma ergonómica, todo elaborado. Esta atención a los detalles, todo está hecho con tanta calidad y es tan sólido que simplemente me asombra. Ninguna tabla se despega. Hay algo que se puede aprender. Estoy bajando de esta cubierta de madera al muelle. Aquí hay un parque verde espectacular con abedules, flores, algunas piedras, simplemente guay. Pues es algo que debemos aprender. Estados Unidos es un país grande donde ocurre mucha mierda. Y en las ciudades estadounidenses hay muchas cosas aterradoras, hay pobreza, mugre, miseria, injusticia social, todo eso lo hay aquí. Pero además de eso hay muchos ejemplos chulos. Luego hay césped, gente descansando. Y aquí se puede rentar un kayak y pasear además en un kayak por el Hudson. Con este calor es sobre todo increíble porque el agua es fría y es más agradable estar en el agua. Mucha gente está haciendo deporte, toda una belleza. ¿Qué se puede hacer aquí? Así es la navegación, clases de yoga, parques distintos, ¿dónde está cada cosa? Aquí se ve muy bien cómo el muelle al lado del Hudson se desarrolla activamente, está repleto de obras. Y aquí, según la imagen, aparecerá otro espacio público de lujo con una playa, una cancha de fútbol grande. Así que todo será bonito y de moda. Hace poco se podía descansar del ritmo de la gran ciudad de Manhattan solamente en el Parque Central. Ahora el cristal y concreto del centro empresarial le contradicen los neoyorquinos que intentan hacer verde un máximo del espacio. Por eso, por todas partes aparecen los parques pequeños y bulevares. Otro claro, sillitas. Por cierto, el claro está cercado. Ahora voy a contar sobre este cercado. Alrededor de varias plantaciones de Nueva York, realmente se pueden ver cercados. Pero aquí cabe destacar en qué situaciones cercan todo. A veces cercan los claros que necesitan regeneración, luego los destapan para que la gente no pise todo el pasto, para que quede verde y el claro pueda descansar. A veces cercan los claros con cercos temporales y las plantas demasiado jóvenes pueden estar lastimadas. Mira, ¿ves? Aquí dice cuándo se puede entrar y cuándo no. Ahora lo abrieron y este calvero puede ser utilizado. Luego, el calvero va a descansar y no podrá ser utilizado. Por lo general, en Nueva York, si hay césped, se puede y se debe caminar por este césped. ¿O para qué se necesita el césped en esta ciudad? Aquí otra vez se ve el cerco temporal. Han de ser plantas nuevas y frescas que aún no se han hecho fuertes. Y aquí no hay cerco.
Por lo general, en cuanto al urbanismo y lo verde, bravo a los neoyorquinos, bravo. Qué variedad de plantas, arbustos, flores. Miren, simplemente estoy caminando por acá. En Rusia habría un pasto plantado y en el peor, malas hierbas. Crecería lo que puede crecer solo. Y aquí podemos observar helechos, narcisos que ya dejaron de florecer, una enorme cantidad y variedad de flores y plantas. Hay algo floreciendo todo el tiempo durante todo el año. Hay algo verde todo el tiempo. Aquí mismo está un monumento. Es el monumento en memoria de las víctimas de la guerra coreana. El perfil de un soldado, un monumento interesante. En el pedestal hay un mosaico con banderas de la coalición estadounidense. Aquí se dispersan los rayos y aquí se muestran cuántas personas murieron y cuántas desaparecieron de cada uno de los países. Holanda, 120 muertos, Nueva Zelanda, 42. La guerra coreana, 1950-1953. Por supuesto, aquí están las banderas principales, estadounidenses con un mosaico, y la surcoreana. Por cierto, al parecer, aquí no se puede ir en bicicleta. No sé a dónde se fueron. A lo mejor son turistas con poca experiencia o tal vez sí se puede y yo soy un tonto. Me da la sensación de que estoy caminando por una ciclovía, criticando a los ciclistas. Sí, me siento como un imbécil total. Sí, fui a una ciclovía. Espero que nadie me vea ni tampoco me tome fotos. En cuanto a las bicicletas, debido a los embotellamientos enormes y cierres frecuentes en Nueva York, es uno de los tipos de transporte más cómodos. Te puedes desplazar en bicicleta por Manhattan no solamente rápido, sino también llegar a otras partes. Por cierto, amigos, fíjense que City Bike consiguió las nuevas bicicletas eléctricas. Estas de color gris están en renta. Están en renta con un marco sólido. Volante, aquí hay una pantalla que muestra lo que queda de la batería. No tiene ningún otro sentido. Y comparado con las bicicletas viejas, algunas eran eléctricas, comparadas con las bicicletas antiguas, es más poderosa. Acabo de probarla, acelera muy bien. Han de haber instalado un motor más poderoso, es increíble. Lo único malo es que las bicicletas son caras. Unos $15 al día. Por el otro lado, es mucho más barato que un taxi. Lo más importante es que es mucho más rápido que un taxi. Ahora voy de Brooklyn a Manhattan. Oh, mira, hay un chico peligroso. De aquí me voy en bicicleta a atravesar el puente de Brooklyn. Voy a mostrarles cómo es la entrada y cómo funciona la infraestructura ciclística de aquí. A la derecha está el carril de automóviles, a la izquierda caminan los peatones y abajo está la ciclovía. La ciclovía está completamente aislada. A la derecha está un cerco, una red, una barrera de construcción. A la izquierda también un cerco, una red, barreras de contención. Y adelante está un puente. Ahora vamos a subir a él. Claro, los peatones tienen la zona más de los zares, por así decirlo. Los peatones se irán por el puente de Brooklyn, por el nivel superior. Tienen buena vista a ambas partes. Se puede disfrutar de las construcciones del puente, de la arquitectura y todo lo demás. Y los ciclistas, como se puede observar, bajaron a la tierra. Antes, los ciclistas también iban por arriba, pero como fueron demasiados, bajaron la ciclovía a la carretera. Miren, solía haber una autopista, y ahora los ciclistas van aquí al lado de los coches, sin poder detenerse ni tampoco disfrutar de la vista, y antes iban allí arriba. Así que toda la belleza quedó con los peatones, y uno acelera entre dos barreras de contención. Gira los pedales, mira a los lados, pero no impacta. Es triste, todo se hace por la comodidad de los peatones. La ventaja del puente de Brooklyn es que, a diferencia del de Manhattan y del puente de Williamsburgo, no tiene metro. Es relativamente quieto. Por ejemplo, por el puente de Manhattan, cuando va un tren, uno se vuelve loco por el ruido y no es cómodo atravesarlo. Hay que girar los pedales más rápidamente porque si no, la gente te va a perseguir.
Hay charcos. ¡Ah! Bueno, adiós, zapatos limpios, adiós. Hay muchos scooters aquí últimamente, algunos son eléctricos, otros comunes, con esos motores de gasolina. Yo no sé qué tan legal sea eso, pero no creo que sea correcto. Pues entramos a Manhattan, queridos amigos, con rascacielos de la parte inferior de Manhattan, distrito financiero, con esta imagen espectacular. Cada vez que uno entra por algún puente en este bosque de rascacielos es wow. Últimamente en Nueva York se ha prestado mucha atención a los parques de recreo. Vamos a pasear por los parques de recreo de Nueva York. Vaya, mira, aquí cerca de los muelles hicieron un parque de recreo extraordinario. Ahora vamos a verla. Sí, ya saben cómo me gusta hacer recorridos por los parques de recreo. Este, por cierto, es bastante bueno. Hay redes extendidas allí, todo está lleno de arena, aquí se ve un niño que intentó huir, no sé si vea o no, pero aquí la red está rota, no queda claro. No queda claro si lo ha logrado, si pudo huir de este parque de recreo o no. Pero por supuesto, no estamos aquí por estas redes, sino por esta cosa chula. Probablemente es algo para mantener negociaciones, para hablar a un tubo y, no sé, escuchar por el otro. Y aquí hace falta buscar dónde se escucha y dónde se habla. Está esta rampa. Desde aquí se ven las resbaladillas. Intentaré caminar por acá sin que me vean los padres. Un gran problema de todos estos parques de recreo es que aquí no se puede grabar a otros niños, ni tampoco a las personas, ni todo lo demás. Y la persona que entra sin niño a un parque de recreo provoca muchas preguntas. Y claro, muchas sospechas. Pongan atención de qué es lo que más hay en el parque de recreo. Las fuentes de agua, para que se pueda tomar. Aquí hay una zona para los juegos con el agua. Y esta construcción roja parecida a una cabina de un submarino es el baño. Además, incluso hay una ducha. Ahora vamos a ver otro parque de recreo. Está abajo en el mero sur de Manhattan, cerca del muelle del que parten los barcos a la Estatua de la Libertad. Aquí siempre hay muchos turistas y aquí hicieron un parque de recreo chulo. Lo construyeron hace poco. No lo he visto y ahora iré a verlo por primera vez. El parque de recreo está, por cierto, detrás de un cerco. En Nueva York, construyen los cercos alrededor de los parques de recreo. Si se supone que hay niños pequeños allí, y es para que los niños no escapen de allí. Pues vamos a ver de qué está hecho el parque de recreo y cómo funciona. Sin falta, hay una fuente de agua para que se pueda tomar. Quería tomar agua y bueno, no funciona, no hay agua. No hay agua. Así es. Aquí hay una construcción muy interesante. Es una pared para escalar. Es difícil explicar algo sobre la superficie suave. Aquí de veras es suave. No sé si se ve o no, pero cuando uno pisa su pie se hunde en unos 5 o 6 centímetros. De veras es suave. Lo hicieron así de manera que si un niño se cae, no va a recibir ningún tipo de golpe porque amortigua. Se presiona así incluso con el dedo, mira. Las cortinas metálicas, no sé, a lo mejor es una escultura, hay algo poco claro. Aquí hay un jardín divertido donde se puede brincar por las piedras, unas resbaladillas, escaleras. Y en cuanto al estilo, fíjate, todo combina muy bien entre sí, me refiero al color. Aquí hay una zona grande para jugar con el agua. No iremos allí porque me dan miedo los padres enojados. Pero esta zona grande es para que se pueda jugar con el agua. Ahora hace un calor aterrador y aquí en esta zona hay mucha gente. Aquí hay una zona divertida con toboganes. Hicieron un cerro por acá que por un lado protege todo este parque de recreo de la autopista y del ruido de este centro de la ciudad. Por el otro lado, este cerro es una base para las montañas y las montañas están hechas de granito. Aquí todo es bastante sólido y firme. Fíjense que el parque es nuevo y aquí solamente echaron una red para fortalecer el suelo. Aquí crecerán algunas plantas y aquí se ve cómo está hecho el tobogán. No es de metal, sino todo está hecho de granito.
Me salvé un poco del calor infernal de Nueva York. Resulta que solamente una fuente era la que no funcionaba. ¿Cómo me gustaría ser un niño ahora? Mira, brincar entre todas estas fuentes, chorros. Así que el parque de recreo es muy chulo. Y esta división en zonas y que haya especies distintos de toboganes, uno las mira y disfruta. Fíjense que aquí hay reglas que dicen que los adultos no pueden entrar en el parque si es que no acompañan a un niño. Es decir, me podrían expulsar. Soy un infractor. Espero que me perdonen, porque mis intenciones eran buenas. Como pueden entender, quería mostrarles qué nuevos parques de recreo se hacen en Nueva York. Seguimos adelante, tenemos mucho urbanismo interesante, muchos perros interesantes, parques de recreo, urbanismo de todo tipo. Así que, amigos, gracias por verme. Es la mera hora de poner un like a este video, pues este césped está cerrado. Este césped está siendo cuidado y allí salieron los cortadores del césped, aunque pudieron haber enviado un robot, pero no, lo hicieron a mano en cortadoras de pasto cortando el césped. Aquí aparece la Estatua de la Libertad y de nuevo, en el plan del urbanismo, miren qué variedad hay, cuántas plantas distintas hay. Es increíblemente bonito, todos estos claros densos. Uno camina por el centro de Nueva York y da la impresión de que no es el centro de Nueva York, sino un buen jardín botánico. Los neoyorquinos saben cómo mantener ocupados a los niños. Si ya no juegan con la arena, pueden reunirse para una manifestación. ¿Para dónde miran los diputados locales? ¿Quién camina juntos a alguna parte? Nuestra brigada de pioneros. Los niños quieren algo bueno o malo. No sabemos. Ahora vamos a ver. Bueno, los niños liderados por este hombre se manifiestan a favor de los abortos. En Nueva York, pensaron bien no solamente en los humanos, sino también en los perros. Otro detalle interesante de Nueva York es una cantidad enorme de parques de perros. Los parques de perros. Son muchísimos, todos son distintos, y me parece, y no me da miedo calificarlo así, que Nueva York tiene los mejores parques de perros e infraestructura para los perros en el mundo. Habría que buscar un amor así por los perros, como el de los neoyorquinos, porque ahora vamos a ver otro parque para perros, y lo verán con sus propios ojos. Hay un parque para perros así, con una entrada obligatoria a través de un bocal, para que el perro no escape. Primero abren una puerta y luego la otra, para que nadie escape. En el parque de los perros hay una manguera, para que se pueda bañar al perro de alguna manera, enfriarlo con el agua. Aquí hay un árbol, toboganes distintos, envases para el agua, huesos. Así que hay todo lo que pueda hacer para que el perro se sienta cómodo. Hay muchos de estos parques de los perros. Es decir, uno va por el centro de Manhattan y los parques de perros literalmente están cada 200, 300 metros. Son chulos, variados, bien planeados, dan ganas de tener un perro. Otra cosa muy interesante es que muchas cafeterías de aquí no solamente son dog friendly y uno puede venir con su mascota, sino que a menudo ponen el agua e incluso botanas para perros, para que mientras el dueño se pide un café, que no es barato, una taza de café cuesta 5 o 6 dólares en Manhattan. Entonces, mientras se pide un café, su perro puede comer una galleta especial para perros y la galleta es gratis. Lo único que no es caro en Manhattan es ser un perro. Y otro parque de perros increíble. Miren esto, hicieron una piscina para los perros donde se pueden bañar. Además, hay un bocal para que cuando alguien entre, el perro no se escape. Además, hay agüita para los dueños, unas bancas de lujo en la sombra. Simplemente dan ganas de ser un perro en Nueva York. Aquí hay otro parque de perros y miren, tienen esta división. Este parque es para los perros grandes y este es para los perros pequeños. Aquí está una piscina donde los perros se pueden bañar. Aquí incluso hay un indicador especial y dice que este es para los grandes.
Los estadounidenses cuidan también a los animales salvajes. Recaudan fondos para salvar a las especies en peligro de extinción. Aquí en una de las plazas hay esculturas muy detalladas de distintos animales que se encuentran en peligro de extinción. Al menos que yo sepa, esta organización recauda fondos. Por ahora no nos interesan sus fondos, sino qué tan chulo están hechas estas esculturas. Son maravillosas. Aquí hay un chimpancé. Ah, mira, y aquí un hipopótamo. Hay rinocerontes, antílopes y un oso polar. Detrás de mi espalda, amigos, se encuentra una de las maravillas del urbanismo local, uno de los espacios públicos nuevos, que se llama Little Island o Isla Pequeña. Por lo general es una isla que flota sobre el agua en Hudson. Lo inauguraron hace poco, ahora hay mucha gente allí. No se podrá entrar allí así nada más, es decir, habrá que hacer fila o reservar una entrada gratuita de antemano. Hay un urbanismo muy chulo allí, con zonas, pistas distintas, pero como el parque no es grande en cuanto al tamaño, hay más entusiastas para verlo de lo que puede caber. Antes había un muelle aquí que se pudrió y se cayó, y en lugar del muelle antiguo decidieron construir un espacio público. En la entrada hay personas revisando los boletos. Por cierto, este parque tiene su logotipo, y así se ve, Little Island. Ocurrió un milagro, por fin entré en este parque. Ahora vamos a ver la cima del urbanismo de Nueva York, o más bien una isla pequeña, pero maravillosa. Lo primero que vemos es esta entrada espectacular. Entramos por esta rampa y entramos en un arco de estas flores de concreto. Estas flores de concreto son la base de este parque y todas tienen una altura distinta. Miden de 4 a 19 metros y por estas diferencias de altura, aquí se crea un relieve asombroso. Todo este parque flota sobre el agua, de veras. Recuerda unas flores acuáticas, como lirios que ya están floreciendo. Son como pétalos y todos tienen una forma única y pues por sí solos son una escultura de concreto que se ilumina. Por la noche también se ve muy simpática. Son el rasgo principal que hay en el logotipo de este parque. Y la gente disfruta de estas flores, aunque por lo general son como estacas. Aquí cabe destacar que estas flores son unas macetas gigantes en las que se encuentra el suelo, y en este suelo crece todo eso verde, que alegra la vista de los visitantes de la isla pequeña. Aquí hay un número enorme de senderos, algunas son organizadas como las de aquí. Aquí hay una rampa de acceso, barandas. Aquí las plantas abundan, claro. Y estos senderos salvajes, vamos a verlas más tarde. Es una plaza con una cafetería donde se puede tomar cerveza y vino. En este kiosco se vende alcohol y aquí, fíjense, para registrarse utilizaron las láminas de metal que suelen fortalecer el suelo. A la hora de hacer una zanja de cimentación, normalmente aquí se utiliza un equipo técnico y aquí lo dejaron. Si miramos los detalles, se puede disfrutar de cada detalle pequeño. Miren, por ejemplo, esta cúpula es un receptor de agua. Cuando el agua escurre por aquí, y está hecho así para que no se ensucie, y el agua escurre para que aquí no haya inundaciones algunas. Y miren, aquí un banco, y de nuevo, no es solamente un banco, sino una banca maravillosa que por un lado recuerda una leña gigante y por el otro lado es plana. Y aquí se ve simplemente cuánta atención prestaron en esta banca. Seguimos escalando por esta rampa, aquí hay unos robles y hay muchas otras plantas. Es asombroso, de verdad. Dan ganas de contemplar las plantas, la variedad. Miren nada más esto. Porque no aprendí bien la biología. Podría saber los nombres de todas las plantas, qué tipos de flores son, qué tipo de plantas son, para que se pueda pasear por este parque de la manera más divertida.
Fíjense que aquí hay más esculturas, incluidas estas que captan la atención. Y aquí hay un mirador. Aquí hay un sitio para recargarse con comodidad y mirar Manhattan. Y allí se ven los rascacielos del distrito financiero. De aquí se ve el famoso Highlight Park. Es el espacio público más famoso del mundo que a menudo ponen como ejemplo. Aunque ahora, según las normas de Highlight Park, no es lo más chulo que hay. Ahora, en Nueva York, hay más cosas interesantes, incluido, por ejemplo, este Little Island. Es un empleado del parque, tiene un uniforme así. Y aquí había una bajada al césped. Ahora lo cerraron porque dicen que el césped está descansando. Por favor, ayúdennos a cuidarlo y no vayan por allá. Aquí había escalones de piedra y un césped que reposa. Quiero ser este césped y descansar con la vista a Nueva Jersey. Aquí hay una rampa por un lado y por el otro una escalera. La gente también sube por esta escalera a una parte de esta isla, a la cima, para disfrutar de Manhattan. Aquí hay un escenario pequeño y otra vez, en cuanto a los detalles. Miren cómo están hechos estos asientos. Todo está hecho de leñas súper sólidas, no tratadas. Son de madera, es agradable para estar en contacto y al mismo tiempo no está pintada. De por sí es labrada. Es decir, no te va a dejar astillas algunas, ni tampoco echará a perder tu ropa. Pero tocarla es agradable porque es madera natural. Hicieron una combinación muy chula aquí. Por un lado, el metal oxidado que podemos ver y por el otro, junto con este metal oxidado por todas partes hay flores tiernas. Y todo se ve muy chulo. A través de este arco se asoma un arbusto rosado. Estos son los baños. No iremos a los baños, claro. Simplemente vamos a disfrutar de los baños chulos que hay por acá. Hay flores espectaculares, parecen capullos de concreto que crecieron en el agua, creando una isla pequeña. Fíjense también cómo está hecho el cerco. Son simplemente unas espigas sólidas oxidadas. Aquí tenemos otro claro, repleto de gente. Este césped no reposa porque ya reposó. Hay un sistema de rampas por todas partes, carritos para niños, sillas de ruedas. Es decir, no hay problema alguno. Alguien llegó aquí para correr. Me gustaría saber si compró una entrada para correr acá. Aquí llegamos a... Esto es un anfiteatro. Ah, sí. Y como la gente se reúne aquí, a lo mejor habrá un espectáculo por acá. Pero a lo mejor se reunieron aquí para disfrutar del atardecer. Aquí está el mirador principal. La gente viene aquí con tapices, hacen picnics en el césped. ¡Qué belleza, realmente! Pues, este es el espacio público que hicieron en Nueva York. Es increíblemente chulo. Lo interesante es que es un pequeño pedazo que ni siquiera es de tierra, sino con agua. Crearon una isla súper concentrada de cosas distintas, detalles, plantas, es decir, de la nada pudieron hacer un buen espacio público. Ni siquiera necesitaron la tierra para eso. Es una obra simplemente espectacular. De la atención al detalle. Aquí vale la pena entender que en Nueva York hay muchos de estos espacios públicos. Ya he mostrado a los otros que cada año se vuelven más grandes. Y ahora es hora de salir. Se puede volver a ver estas flores estupendas, algunas bajas, otras altas, y estas son las espigas antiguas, los restos del muelle antiguo. Fíjense que aquí nadie las quitó. Quedaron así recordando que aquí había algo antes, había otro muelle. Y ahora creció una isla nueva. Y ahora amigos, voy a compartir un dato útil de cómo se puede ahorrar en Nueva York, al igual que en muchas otras ciudades con excursiones sobre el agua. Sé que algunos chicos llegan a Nueva York y toman un yate o algunos barcos de paseo y los rentan para disfrutar de las vistas de Manhattan desde el agua. En realidad, se puede solamente comprar un billete para el ferry. La red de los ferries funciona muy bien acá y con $2,75 de ida se puede ir en ferry con calma y va a ver todo igual, mirar Manhattan, disfrutar y ahorrarás un montón de dinero. Y así es el ferry.
Además, una buena vista a Manhattan se abre desde Long Island. Crucé a la otra orilla de East River a Brooklyn, antes de unirse a Nueva York. Brooklyn era una ciudad separada. A diferencia de Manhattan, no crecía en la altura, sino en lo ancho, absorbiendo las otroras aldeas holandesas e inglesas. Después de la construcción del famoso puente de Brooklyn, las personas a quienes les faltaba el dinero o espacio para vivir en Manhattan comenzaron a mudarse acá. Aquí habitaban migrantes de distintos países. En Brooklyn aún hay distintos enclaves nacionales. Son distritos hasídicos de Williamsburgo, los árabes de Bay Ridge y los originales de las repúblicas exsoviéticas de Brighton Beach. Anteriormente, los muelles de Brooklyn ocupaban puertos, plantas e incluso el astillero naval marino. Ahora aquí se construyen nuevas zonas residenciales y espacios públicos. Long Island, otro muelle, un distrito muy de moda. También es una otra zona industrial. Ahora hay edificios residenciales altos y un urbanismo espectacular. Sí, amigos, no prestamos atención a los hormigueros. Ahora me van a decir, Varlamov, ¿por qué miras a los hormigueros? Vamos a enfocarnos en el paisajismo, en el urbanismo y en qué belleza crearon aquí. Y eso, por cierto, ¿reconoces ese edificio? Es el edificio de la ONU. Sí, ese mismo. Aquí, obviamente, es un distrito residencialmente caro. Algo que recuerda que aquí estaba la zona industrial son estas construcciones, grúas de carga y descarga, negras, aterradoras. Además, que se complementan bien al distrito recordando toda su historia. Por supuesto, no son solamente estas construcciones negras, no solamente estas grúas del puerto, sino también un fragmento de los rieles. Otra vez, como un recuerdo de que antes aquí solía haber un puerto. Y aquí, al lado de la carretera, hay camiones de comida. Estos camiones son un rasgo particular de Nueva York y de Estados Unidos en general. Son así de feos, muy vistosos y no combinan con nada en absoluto. No sé, pero a la gente le gusta. Es un país libre. Se pueden traer estos camiones vistosos. La gentrificación llegó también a esta orilla de East River. Un ejemplo más claro es Williamsburgo. En su tiempo, los hipsters de Manhattan se mudaron para acá al convertir los otroras distritos industriales a uno de los lugares más de moda de la ciudad, con cafeterías y street art. Cuando se volvió demasiado caro, los hipsters se fueron a los distritos aún más caros, y Williamsburg sigue recibiendo nuevas casas, parques y espacios públicos. Bueno, vuelvo a ver otro espacio público muy de moda. Vamos a ver, por cierto, es interesante que hicieron un relieve así, y para fortalecer este relieve, son unos montes. De momento no han plantado nada, se nota que son puras malas hierbas. No creo que hayan plantado algo a propósito. A lo mejor, en el futuro, algún jardinero vendrá aquí y construirá algo más consciente. Ajá, miren, hay mesas y sillas por todas partes. Es un tema popular. Cuando uno compra algo de comida, una ensalada, un bocadillo, un agua, y va a un bulevar, parque cercano o algo, y allí es donde se consume todo eso. Es simplemente increíble. Fíjense cuántas bancas hay, ¿ah? Las bancas, las piedras, las bancas con mesas, son completamente nuevos. Construyeron un espacio público, aunque antes esto era un baldío, igual que este. Y así es como se ven las mesas. Se puede jugar ajedrez o juego de damas. Esta mesa es para un introvertido. Estas son las fuentes. Por cierto, ahora no funcionan porque no las han conectado, porque el espacio es completamente nuevo. Fíjense, por cierto, que pensaron en el drenaje por todas partes. Es decir, en todos los céspedes se creó un declive y una cúpula especial de receptor de agua. Es simplemente un espacio público pequeño, que hicieron hace muy poco. No lo he visto aquí antes. Las casas crecen, hay baldíos alrededor. Pero yo creo que pronto aquí aparecerán nuevos inmuebles caros. A menudo, en Estados Unidos, los espacios públicos son la responsabilidad del dueño del edificio. Alguien construyó un edificio de oficina de moda e hicieron aquí un pequeño parque, bulevar con bancas bonitas, colocaron sillas, mesas, plantaron abedules. ¡Qué belleza, de verdad! ¡Qué belleza, qué belleza! En medio de la depresión y degradación, pero lo interesante, miren, aquí dice que el parque está abierto desde las 6 de la mañana hasta la medianoche.
Ahora voy a explicar para qué se escribe, a pesar de que aquí no hay cercos algunos y cualquier persona puede venir acá. Estos anuncios del horario de trabajo de cada espacio público son necesarios como algo formal, para que si quieren beber aquí de noche o dormir aquí, los policías tendrán todas las razones para echarle de acá. Dirán, aquí dice que el parque no funciona de noche, así que vete de aquí, estimado compañero. Claro, si quedan aquí sentados a las 2 de la mañana en una banca y leer un libro con un farol, nadie se te va a acercar. Pero si te quedas a dormir o a hacer algo prohibido, puedes tener problemas. Seguimos, amigos, disfrutando del urbanismo. Aquí hay nuevas viviendas muy de moda y aquí hay mucha belleza, la vista a Manhattan. Y allí están los puentes de Manhattan y Brooklyn. El de Manhattan es de metal y el de Brooklyn de piedra. Construyeron un edificio residencial de los cubos de cristal y al lado del complejo residencial hay un malecón así. Todo está abierto. Se puede pasar con calma sin ningún territorio cercado. Y bueno, aquí tenemos un poco de street art y es bastante chulo, por cierto. No este, sino el de allá. Mira, todo está pintado increíblemente. Aquí atravesamos un Estados Unidos típico, banquetas de concreto, carreteras deshechas, algo de mugre, espigas de madera. Incluso los distritos de moda y no tan baratos de Nueva York pueden verse desarreglados. En general, si se habla de las ciudades en Estados Unidos, principalmente son sucias, desarregladas, a menudo con carreteras malas, con un montón de problemas. Y si quieren ver una limpieza y orden perfecto, serán ciertos distritos o suburbios, donde viven los ricos. Allí habrá cada pedazo de pasto, cada arbusto será cortado, hay jardineros y un montón de dinero invertido en todo. Y si uno va por Nueva York, hay un desorden total. Aquí hay una casa nueva carísima, allí una autopista pésima, aquí algo abandonado, aquí de nuevo construyeron algo nuevo. Un hotel, un centro de oficinas o puede ser un buen restaurante. Aquí todo está deshecho de nuevo. Pues en este aspecto la ciudad es de muchos contrastes. Vallas llenas de publicidad. ¿Qué hay detrás de esta valla? Hay un baldío detrás de la valla, llena de basura. Y aquí hay un edificio carísimo de nuevo. Pues se puede decir que la ciudad se establece. Un poco sobre los contrastes. Aquí hay una belleza. Aquí hay algo feo. Aquí hay una mierda debajo del puente. Es el puente de Williamsburgo. Hay botes de basura. Bueno, vamos a seguir adelante. Y será bello otra vez. Es un empedramiento bastante raro. Las láminas gigantes de granito es algo raro de encontrar. Aquí es bonito. Aquí hay florecitas, urbanismo, limpieza y el relativo orden. Se abre una vista interesante al puente de Williamsburgo y el street art famoso ha de tener unos 10 años. Una niña sentada mirando hacia algún lado. Tampoco han derrumbado algunos edificios del puerto. Es un ejemplo de la reconstrucción. Aquí había un puerto, otrora almacenes. No sé qué era lo que exactamente se encontraba aquí antes, pero ahora aquí construyeron un mercado grande, como una zona de restaurantes con oficinas. Aquí hacen el pan y la pizza. En los postes hicieron algo muy chulo, un documento histórico de cómo se llamaba este territorio. Además, aquí en las paredes se puede ver cómo el territorio se veía antes. Es decir, por un lado es como un espacio público con zona de restaurantes, cafeterías, locales, aunque ahora ya están cerrados. Aún así, por el otro lado, es un centro de oficinas. En estos lugares, uno olvida que está en una ciudad de millones de habitantes. Pero, por supuesto, es una parte de Nueva York enorme y muy distinta. Para comparar, paseé por las calles centrales de Manhattan. Bueno, amigos, llegó la hora de mostrar los horrores de Nueva York. Miren, el mero centro, en el centro financiero,
uno de los distritos más caros. ¿Qué es lo que vemos? Mugre, una mugre infernal. ¡Qué asco! Con estas cosas oxidadas para bloquear las carreteras. Suben estas cosas de metal. Todas están oxidadas, no pintadas. Podrían pintarlas. La calle jamás fue limpiada. Literalmente hay mierda calentándose sobre la ventilación, friéndose, mientras hay una entrada con un conserje aquí a un lugar decente. Board Exchange, no sé qué es, pero se ve muy rico. La gente viene aquí con sus perros, es decir, otra vez, hay un hotel aquí y aquí todo huele a orina. Todo. Da la sensación de que aquí voltearon un baño público acá y todo está lleno de mierda. Y de una vez van a la tienda donde venden a una tienda de moda. Es algo en el idioma de los ricos. Estos contrastes de downtown de Manhattan. Y aquí, a unos 10 metros de este vertedero, hubo una exposición de Balenciaga hace media hora. De la más de moda. Una señal chula. Por cierto, no la he visto antes. Sacaron una señal de coche tachado de alguna parte que cierra las calles. Es también oxidado, muy antiguo. Es un coche chistoso de los 70s o 60s. Trajeron muchos cercos porque bloqueaban las calles y las calles las bloqueaban porque aquí había una muestra de Balenciaga. Las cajas postales del correo estadounidense. Hay un montón de policías aquí. No sé para qué están allá. Pero ha de haber sido la vigilancia para la muestra de Balenciaga. No sé. Bueno, pues están así. Otra cosa interesante. Fíjense cómo en el downtown hicieron cercos contra los maliciosos que pueden salir a la banqueta. No son unos bloques de concreto, sino algo bonito, parecido a cristales grandes, de un pedazo muy sólido de metal o de una capa muy gruesa. Es poco probable que hayan tomado tanto cobre. Ha de ser algo parecido, como un casquete de cobre sobre un bloque de concreto. De todas formas, se ve divertido. Miren, protegieron acá las banquetas, ¿sí? Ajá. Todo está lleno de las barreras porque es un distrito financiero. Hay muchas entidades públicas, a veces bloquean las carreteras así. Aquí la calle está cerrada. Hay un montón de coches de bomberos, ambulancias y parece que pasó algo, ¿sí? En realidad, con un 90% de probabilidad no ha pasado absolutamente nada. En Estados Unidos, cualquier incidente pequeño recoge una gran cantidad de equipos especiales que brilla, suena, cambia de color. Hay una camilla allí, vamos a ver. A lo mejor es un accidente vial, pero aún así, fíjense cuántos equipos hay. ¡Wow! Y hay más ambulancias, mira. Es decir, todo eso se ve como una emergencia aterradora. Y entonces, ya va, ¿qué es lo que pasa? Aquí también están las camillas con bolsas. No me sorprendería si ha sido porque un bote se incendió o algo más. Pero en general todo el mundo descansa. Hay bomberos, vuelven con hachas o algo más. Pero no hay ni fuego ni humo. A lo mejor algo se incendió. O a lo mejor algunos servicios están excavando algo y así es su equipo. Lo interesante es que todos son muy amistosos, se pueden tomar fotos a todos, grabarlos, nadie echa a uno y sin falta portan las banderas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, fíjense, la bandera estadounidense trae las estrellas tejidas encima. No es simplemente un pedazo de tela, sino algo caro, concienzudo, con estrellas. Una bandera estadounidense de ambos lados. No queda claro qué fue lo que pasó, por la cantidad de equipos parece algo aterrador, pero como ya había dicho, en Estados Unidos les gusta reunir incluso para un pequeño accidente un montón de equipos y todo lo demás, para que los contribuyentes vean que sus impuestos no se cobran así nomás. Todo eso debe avanzar, hacer ruido, brillar y un número enorme de personas participa en cualquier incidente diminuto. Aunque pase un pequeño accidente, la ambulancia, la policía, un coche de bomberos irán a la acción y entonces llegan de una vez y dicen, ¡wow! ¡Tenemos trabajo!
Paseando por Nueva York seguramente encontrarán a las personas con bolsas de basuras enormes. Ahora una persona está entregando los envases usados en una tienda. Por un envase les dan 5 centavos. Mete un montón de envases en esta máquina. Al mismo tiempo, no solamente recibe las latas, sino escanea el código de barras. Aquí llegó una persona y las está echando. Nueva York tiene un rasgo particular. Estos recolectores de los envases suelen hacer que estos envases estén en unas bolsas gigantes para que no estén aplastadas. ¿Por qué? Porque este aparato, a donde mete las latas, escanea el código de barras. Estas las echa allí. El aparato expide los cheques, que pueden ser usados en este supermercado. En general, hay muchos de estos sistemas en Escandinavia. Son muy comunes. En Suecia, Finlandia, en cualquier supermercado más o menos grande, habrá aparatos distintos para recibir envases, botellas, que dan dinero por eso. Lo único es que no entendí bien por qué algunos envases están aplastados y deformados. Al menos que yo sepa, no se puede entregarlos porque el aparato no puede escanear el código de barras y entregar el dinero. Y el código de barras debe ser escaneado porque este dinero es parte del costo del envase o botella. El recipiente dice que cuesta 5 o 10 centavos. Y el precio del envase respectivamente forma parte de la bebida que compra uno. Se escanea el código de barras para presentar la factura después. Se presenta al productor. El productor gana este dinero de los clientes y luego la tienda ganará este dinero del productor del envase. Y bueno, así es la responsabilidad. Por un lado parece que Manhattan está lleno de rascacielos, pero aquí aparecen nuevos rascacielos todo el tiempo. Por lo tanto, es asombroso llegar a un distrito lindo donde aún se conservan casas lindas e históricas. Por supuesto, Manhattan es asombroso, los distritos cambian muy rápidamente, son de muchos contrastes. Estos son edificios de pocas plantas con una abundancia de árboles. Una belleza, un distrito residencial tranquilo. Aunque haya algunos edificios, todo es muy quieto. No hay turistas, no hay restaurantes ruidosos, ni tiendas tampoco. Por cierto, se pueden ver artefactos antiguos, una columna del pasado para llamar a los bomberos o la policía. Lo interesante es que en Nueva York, al igual que en Rusia, los obreros no se esfuerzan mucho. Si les dieron la pintura roja y pidieron que pintaran, lo hacen. Pudieron haberlo cerrado, pudieron haberlo hecho con cuidado, limpiar la pintura antigua. Allí ya no alcanzó el talento, lo ensuciaron y ya. Lo importante es que este poste metálico de lujo se haya conservado. Un atributo importante de muchos edificios, de muchos portales, si es que hay un conserje, son estas marquesas para que al bajarse del taxi o del auto lo hagas sin mojarte la cabeza ni la ropa al entrar en la casa. Pues ahora no siempre es relevante, porque hay coches estacionados por todas partes y es difícil acercarse al portal. Pero las casas caras tienen marquesinas así, casi siempre. Se puede encontrar unos así en Manhattan, las casas de lujo con cercos de lujo. No me gustan los cercos, pero aquí parece una muestra de cercos. Cada cerco de aquí merece que lo disfruten. Los cercos de aquí, miren. Miren estos balcones. Están hechos con hierros forjados. Estas decoraciones impresionantes. Y lo más interesante es que aquí, cerca de la entrada, hay 2 faroles. Son de gas que todavía funcionan. Son faroles de gas reales. Hay una entrada, todo es muy lujoso, una puerta de lujo, una marquesina de lujo con encajes chapados. Pero aquí cabe destacar que toda esta belleza cuesta cantidades infernales de dinero.
Últimamente los precios se alzaron en Nueva York drásticamente. Para algunos inmuebles se duplicaron. La gente se queja de que han subido mucho los precios de los inmuebles y la gente se ve obligada a cambiar de apartamento si el acuerdo de renta no es de precio fijo, donde se fija también la forma de subirlo, ni tampoco es un acuerdo de largo plazo. Entonces el dueño del inmueble probablemente este año subió muchísimo el precio. Los precios de los productos restaurantes de todo crecieron mucho. Nueva York se volvió extremadamente cara. Para que se den cuenta de lo caro que es todo aquí, hice una revisión de los alimentos en un supermercado local. Vivimos en Manhattan, downtown. ¿Dónde está la comida? Ilia dice, quiero comprar alimentos para la mañana, para el desayuno. Le digo, no tenemos tienda en downtown porque la renta es gigantesca aquí. Aquí hay una tienda, vamos a comprar aquí, pero aquí hay mierda. Mira estos tomates, buen tomate. Pero es que no sabe rico. No importa, no es rico. ¿Cuánto cuesta la frambuesa? $2,50. Pero son frambuesas malas. Ya están podridas. Mira, frambuesas podridas. Por $2,5 por una cajita. Pero hay que comprar dos. Nueces, cajú. Una cajita pequeña, $6. No, no la quiero, no la quiero. Tan pronto dejaste de quererlo. No, ya no quiero nueces. El problema es que uno lo mira y se da cuenta de que no va a estar rico. De veras, no sabe bien. En Estados Unidos hay un problema enorme con los alimentos, sobre todo con frutas y verduras, aunque ahora supuestamente es temporada. Pero encontrar algo más o menos comestible es imposible. Si alguna vez has probado tomates uzbecos o azerbaiyanos, ¿qué meta tan alta tienes? ¿Quieres decirme que has comido tomates uzbecos toda tu vida? Sí, puedo comprar las fresas, mira. Creo que este es el caso, es una mierda total. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta $2,50. Significa que venden mierda total en rebajas. Dan ganas de enterrarlos en este ataúd porque comerlos. Se nota, ¿verdad? Orgánicos, sí, claro, por supuesto. Aquí dice, orgánicos. Mencionan, aunque sea algunas palabras. Simplemente es una mierda cara y ya. Afortunadamente no tiene precio, ha de ser que es para no decepcionarme. A lo mejor aparecerá en la caja. 7 por una frambuesa podrida. ¿Entiendes? Ya murió, se puso triste y murió. Y como saben que la mayoría de los productos no se pudre, se seca, pero no se echan a perder, ¿ves? Portobelo, Portobelo. No tenemos dinero para Portobelo, vámonos. 2 indigentes en un supermercado. Eso parece. $9 van en la canasta. Bueno, ahora vamos a contar cuánto gastamos para el desayuno. $5. Brie. Lo principal es no ver los precios, porque al verlos te pones triste. Pero después te acuerdas de cómo es el tipo de cambio ahora y ya no estás tan triste. 2 botellas por $4. 2 por $4. ¿Cuánto? 2,59. 2,59. Voy a tomar uno. No puedes permitirte comprar más. ¿Cuánto es? 5,39 por 6 huevos. Es decir, un huevo cuesta casi $1. Compras según el principio del precio. Entre más caro, mejor. Sí, en eso te basas. ¿Cómo viven aquí? Yo no entiendo de verdad. Es que no vamos a estas tiendas. ¿Cómo compran estos alimentos? Pero ¿dónde están las tiendas comunes, ortodoxas de German Stierlico? En Brighton Beach. Ahora vamos a enterarnos de cuánto cuesta todo. Es lo importante. Eso lo compraste para el desayuno. Lo compré para unos días para preparar desayuno. Hay mortadelas, queso. Te tengo muchas preguntas, sobre todo tus recetas. Ahora tengo más preguntas que respuestas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es? $107. No se te prohíbe vivir a lo rico, pues. Ven que el gobierno intenta ganar el dinero que perdió durante el coronavirus. Es decir, piensan que están recuperando algo de todo ese dinero que repartieron, gastaron tanto dinero y ahora deben recuperarlo. Es decir, no tiene que ver con Rusia. Algunas personas en concreto con las que hablé no vieron eso, una desgracia. Por eso, a lo mejor alguien lo relaciona.
Tengo un video en mi canal en el que hablo con estadounidenses sobre Rusia y Ucrania y muchos comentaban que están dispuestos a aguantar los precios altos si eso cesa el baño de sangre. El trato a los rusos no ha cambiado por más que intenten convencernos de lo contrario los propagandistas. Veo que la gente está aterrada por lo que ocurre, pero en las conversaciones que he tenido al respecto, todo el mundo dice que divide el pueblo de las autoridades. Y se dan cuenta de que nosotros mismos no tenemos nada que ver con eso. Pero el negocio de mis amigos que tienen un restaurante ruso simplemente se estancó. Preparan platillos de países rusohablantes, de Georgia, Ucrania, Rusia, pero la gente dejó de visitarlos. Es difícil para ellos. A mi negocio no le afectó nada. Es decir, aunque claro, borré la mención de que soy ruso. Dije que somos fotógrafos emigrantes y así. ¿Te han reprochado por ser ruso alguna vez? No. No puedo imaginarme algo así. En Nueva York no puedo. Cuando empezó toda la movida hace unos 3 meses, hasta hice una encuesta en Instagram preguntando si algo ha cambiado. Un chico me contó que la universidad le pagó un semestre diciendo que saben que tiene problemas, de que todo es así, para que les sea más fácil. A muchos les dieron vacaciones temporales para lidiar con el estrés. Si necesitan tiempo, por favor. Y es que por la televisión nos dicen que casi atacan a los rusos en la calle, que hay discriminación. Oye, mira, un chico me dijo que viajaba al sur, creo que fue a Luisiana, y allí alguien en la calle escuchó este idioma, pero ni siquiera entendieron qué idioma era. No pueden distinguir el acento eslavo, el ucraniano o el polaco, todo es igual. Y cuando dijo que es ruso, un chico de Luisiana le gritó en la calle, es lo único que he oído. Pero ves, Estados Unidos está lejos. Este aislacionismo es así, tiene su propio continente, sienten que están en el centro del mundo. Lo demás está un poco lejos. Un problema más grande es el crimen en base al odio hacia los asiáticos por el COVID. Y este es un problema de Nueva York. Es decir, empujaron a una mujer al tren del metro y era asiática. No sé quién era, a lo mejor era China, y esto es un problema. Y Stop Asian Hate es de los barrios como el barrio chino, y allí se pueden ver letreros así. No me sorprendería si no quieren a los chinos, no por el COVID, sino por construir una perrera en lugar de una cafetería callejera. Voy a mostrarles, amigos, cómo los chinos se burlan de la gente. Estamos en el barrio chino y hay un restaurante aquí y por la ocasión del COVID construyeron las cabinas callejeras para la comida. Se ve así y primero pensé que son baños, construcciones movibles o algo así. Pero no, es una cabina, tiene aire acondicionado adentro. Está hecho de chapeado barato, de los materiales que había. Aquí se envía la comida, mira, aquí se envía la comida. Hay un menú en la pared y la gente de veras se sienta para comer allí. Es decir, mira, así se ve. Claro, es una vergüenza. Es difícil creer, pero la gente come dentro de eso. Realmente creía que son las obras y en realidad construyeron los baños para los obreros. Ya no te quejes de Nueva York. ¿Cómo se puede degradar tanto? No lo sé. Yo protesto. Apenas iba a indignarme y envié fotos de estas cabinas a mi amigo de Beijing, Andrei, cuando me contestó que no es una burla sobre la gente, sino pequeños cuartos VIP que se llaman Pao Fang, porque los chinos normales no comen en una sala común con gente corriente, como si fuera un terminal de trenes, sino que comen en pequeños cuartos VIP. Y si la renta de Manhattan no les permite hacer los cuartos normales VIP, es mejor comer en una perrera, pero privado, y no con gente corriente en la sala común. La moda local. A lo mejor algunos empezaron a sufrir al ver a estas chicas, pero Nueva York es una ciudad de gente valiente. Aquí a todo el mundo le importa un bledo cómo estás vestido, pero no son indiferentes hacia donde van a descansar, si sus hijos están a salvo y si su perro se siente cómodo. Quise mostrarles cómo puede ser la ciudad cómoda para la gente. No te olvides de subir este video a Reddit y enviar un enlace a tus amigos en WhatsApp. Chao.